Hola, muy buenas tardes. Ahora estamos por conectarnos con Diego Larrea, quien nos estará compartiendo su charla acerca de los retos en la digitalización de la salud. Le damos la bienvenida a Diego Larrea. Diego, estás en vivo ahora. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te dejamos ya en escena, Diego. Te dejamos acá con todos los campuseros y pues ánimos. Campuseros, aquí tienen a Diego, pregúntenle a tope. Bueno, chao. Gracias, Carla. Bueno, muchas gracias por el espacio, por estar aquí. Eh, un poco aquí vengo a contarles sobre el cambio en la digitalización que hemos vivido con la pandemia que hemos vivido este tiempo y cómo desde Doctor Easy, iniciativa que estamos impulsándola desde acá, desde Latinoamérica, estamos empujando a un proceso que esté mucho más humanizado y construido alrededor del paciente. Por contarles un poco de perspectiva, cuánto ha tomado y que tengan una perspectiva sobre todo de la aceleración y la velocidad con la que avanzan las cosas hoy en día. El teléfono tardó el superar esta barrera de 50 millones de usuarios aproximadamente 50 años. La televisión le tomó 22, las computadoras 14, y así vamos decreciendo hasta llegar a aplicaciones que se han puesto de moda, como por ejemplo Pokémon Go hace algunos años, que apenas en 19 días alcanzó los 50 millones de usuarios. Y esto se ha visto representado y reflejado en una revolución que hemos vivido en la última década de varias industrias, como por ejemplo en la industria hotelera, en la industria también de viajes, tanto en viajes de larga distancia, como también en viajes de corta distancia, en la última milla. Lo mismo ha sucedido sobre todo también una gran aceleración en el tema de delivery y comida rápida, cómo los usuarios buscamos tener este nivel de servicio con los restaurantes. Ahora, ¿qué ha sucedido con el área médica? Realmente es una incógnita, es una de las industrias que menos se ha digitalizado en comparación sobre todo de lo que les he presentado hasta este momento. Y justamente eso es lo que buscamos romper con Doctor Easy. Buscamos impulsar para que se construya un ecosistema digital en función de quién. Sí, está el doctor, pero también está el asistente, también está la aseguradora, tenemos a los hospitales y clínicas, tenemos las farmacias y no nos olvidemos del actor más importante en este ecosistema, definitivamente el paciente. A partir de esto, nosotros estamos seguros que todo inicia a partir de una cita médica. Es decir, si nosotros queremos revolucionar la experiencia que tiene el paciente en la manera que recibe las recetas médicas, en la manera que interactúa con su aseguradora, es muy importante que esta conexión paciente-doctor, que es la que inicia todo, se dé de una manera muy fácil. Y para eso hemos creado justamente Doctor Easy. Ahora, ¿cómo eligen los pacientes a su doctor? A partir de encuestas que hemos realizado, sabemos que el 41% de los pacientes en Latinoamérica eligen su doctor en función de la disponibilidad, la cercanía, el precio o la red médica a la que pertenece su prestador médico. El 37%, y este es un número muy alto en comparación a otros lugares del mundo, el 37% eligen el doctor en función de la referencia de amigos, familiares o porque su doctor de confianza le recomendó asistir a dicho doctor. Es un número muy, muy importante realmente. Estamos hablando que entre las dos, entre la disponibilidad, cercanía y precio, además de la referencia, prácticamente está más del 80% o prácticamente el 80% de la toma de decisión del paciente. Finalmente tenemos el 22% de la decisión. Los pacientes lo toman en función de la educación del doctor y su perfil profesional, como por ejemplo a qué hospitales pertenece, a qué hospitales tiene afiliación. Ahora, ¿cómo prefieren los pacientes tomar la cita médica? Se han hecho igual encuestas y vemos que el 48% de los pacientes prefieren tomar su cita por medio de aplicaciones que les permitan el agendamiento online. Es decir, casi la mitad de los pacientes. El 31% de los pacientes
prefieren hacerlo por WhatsApp. Y finalmente, solo el 21% hoy por hoy de los pacientes prefieren tomar su cita por teléfono. Recordemos que hace apenas unos pocos años, el único mecanismo que había o existía para tomar cita era el teléfono. Entonces, en un corto espacio de tiempo, hoy los pacientes prefieren ya agendar su cita por medio de una aplicación móvil que les permita justamente agendar la cita en horarios fuera de oficina, sin necesidad de esperar al teléfono, o en un canal también muy común en muchas industrias, que es el WhatsApp, con también la solución WhatsApp Business, que poco a poco también se lo ha ido implementando en varios sectores. Aquí vemos justo ejemplos de por quién trabajamos. Cuando ponemos ese icono que les enseñaba de color morado, ¿no es cierto? Y les ponemos caras reales, fotografías reales de pacientes y cómo esta aplicación les ayuda en su experiencia del día a día a solucionar problemas realmente que tenemos las personas y que sobre todo la salud es un tema muy sensible en nuestras vidas. Vemos, por ejemplo, Luis, un paciente de 48 años que durante la pandemia, su hija de 3 años tuvo una inflamación nada muy grave de su ojo derecho. Justamente en los momentos y en las semanas de mayor complicación por el tema del COVID. Entonces, ¿a qué accedió Luis? Pudo acceder a una teleconsulta por medio de Doctor Easy sin salir de casa y sin exponer al doctor o a su hija o a sí mismo a un contacto innecesario cuando todavía no era seguro. Por otra parte, tenemos también a Patricia, que justamente nos comentaba que necesitaba un otorrino laringólogo y lo pusimos así, otorrino, porque es la manera en la que usualmente los pacientes mencionan al doctor. Necesitaba a alguien que la atienda lo antes posible y no sabía quién podía atenderlo. Ingresó justamente a la disponibilidad de los doctores a través de la aplicación y pudo ver y encontrar el doctor que hasta ahora le trata su dolencia. Y por otra parte vemos a Pamela, que igual nos contaba que cuando se dio cuenta que su doctor de toda la vida ya ofrecía un agendamiento online, no quedó más que felicitarle. Entonces realmente esto está construido a partir de brindar un mejor servicio a los pacientes. Y algo que ha ocurrido de manera exponencial es que en el último tiempo el incremento de teleconsultas realmente ha sido estupendo. Y estupendo porque se han roto muchas barreras que antes creíamos que existían, como por ejemplo que la medicina tenía que ser un contacto necesariamente uno a uno y presencial. Vemos que en el caso de Doctor Easy, a pesar de que se pueden agendar citas presenciales y también teleconsultas, es decir, hay la posibilidad de las dos, desde marzo del 2020, que más o menos es donde empezó el confinamiento en varios países de la región, hemos tenido un crecimiento del 650% en el número de teleconsultas mes a mes. Es algo realmente sin precedentes y que hasta si antes de la pandemia nosotros podíamos decir que mucho más allá del 1% de las citas se hagan por teleconsultas, realmente era algo optimista. Ahora, un poco por darles números de cómo estamos en Doctor Easy y cómo ha ido este paso acelerado desencadenándose. Hoy por hoy tenemos ya 120,000 visitas en el sitio al mes, con 46,000 pacientes registrados y se han agendado un total de 35,000 citas a través del sitio. Por otra parte, en el caso de los doctores, a quienes también nosotros disponibilizamos una agenda donde ellos pueden justamente manejar de manera remota, ya sea en su casa, en su consultorio o donde quiera que puedan, que estén, ¿no es cierto? Puedan ver su agenda en tiempo real y les ayudamos a reducir en un 65% el ausentismo de la consulta. Este es un tema clave en la industria. ¿Por qué? Porque justamente los pacientes muchas veces agendan cita y no asisten a la cita. Y ahí tenemos un espacio donde hay mucha oportunidad de optimizar tanto el tiempo del doctor como del paciente. Pues el doctor en ese espacio que fue reservado para dicho paciente que no llegó a su consulta, que puede ocurrir, pero el problema está en que no avisó con tiempo, pudo haber sido atendido y ocupado por algún otro paciente que necesitaba con urgencia asistir a ese mismo día a su consulta. Por otra parte, igual el doctor está ocupando un espacio tanto de consultorio, de su tiempo, en algo que finalmente no se dio. Entonces, realmente uno de los parámetros claves en los doctores, en la consulta de los doctores, es la reducción del ausentismo y lo estamos logrando gracias a nuestro protocolo de recordación de citas
y también con mecanismos de incentivo en la que tanto el paciente como el doctor se pueden calificar a través de Doctor Easy. Por otra parte, el 45% de los doctores ya mencionan que han recibido nuevos pacientes a través de Doctor Easy, es decir, han llegado a nuevos alcances de pacientes que antes de esto no lograban. Y esto es realmente un beneficio porque quiere decir que estamos llegando a clústeres, a redes de pacientes que sencillamente y probablemente no estaban siendo atendidos de manera adecuada, ya que sencillamente era muy difícil para ellos agendar una cita médica y por alguna otra razón que están enlazadas con las decisiones y la manera en la que toman decisión para tomar su cita, no estábamos cumpliendo con sus necesidades. Entonces, en esta línea estamos ampliando la cobertura también del sistema de salud. Y por otra parte, tenemos ya 550 doctores que ofrecen el servicio de agendamiento online. Ahora, ¿cómo vemos que será la perspectiva en futuro de la salud después del coronavirus? Sin duda han venido cosas que estamos seguros que se quedarán, otras que seguramente serán momentáneas, pero lo que sí estamos seguros es que esto impulsará a un ecosistema donde el paciente siempre esté en el centro, donde todos los proveedores, incluidos los proveedores de tecnología, en este caso nosotros, siempre tenemos que repensar nuestra propuesta de valor en función de agregarle cada vez más beneficios al paciente y empatizar muy bien con la situación que un paciente está pasando el momento que empieza a tener contacto con cualquiera de los puntos en el sistema de salud. Sin duda, una de las cosas que llegó para quedarse es la consulta médica híbrida. ¿Qué es la consulta médica híbrida? No es más que la combinación y el uso de los recursos de la tecnología con lo que ya se ha venido haciendo de manera tradicional en la medicina, en temas concretos. La primera cita médica, el paciente la puede tomar igual a través de nuestro sistema, agendando online, y tener un contacto con el doctor por videoconferencia, de una manera segura, en la que no solamente hoy por hoy se evita el contacto entre paciente y doctor de una manera innecesaria. Además, recordemos que muchos de los pacientes, y eso lo tenemos igual a data, que se han atendido a través de Doctor Easy, tenían algunos síntomas que podrían haber sido o estar relacionados con algo de COVID. Entonces, en esa línea, el doctor puede evaluar los síntomas del paciente de una manera segura, de una manera confiable y dedicarle el tiempo que el paciente necesite. Ahora, después de tomar esa teleconsulta, el doctor puede guiar al paciente y recomendarle, si es que es necesario, una consulta, tomar una consulta presencial en su consultorio. Entonces, en esa línea, el paciente, por ejemplo, si tuvo un problema de rodilla y necesita una evaluación física del doctor, asiste a la consulta en el horario que le asigna el doctor y evitamos en esta línea también que pueda haber un contacto innecesario con otros pacientes, porque también estamos ayudando a que los consultorios y las salas de espera se ordenen, se reduzca la cantidad de pacientes que tengan que estar presencialmente al mismo tiempo en el consultorio, pues recuerden que muchas de las consultas se las hace por teleconsulta, y el paciente que realmente necesita una evaluación física pueda asistir con el doctor. Finalmente, en el último proceso igual, el doctor puede dar seguimiento del tratamiento que asignó, de las recomendaciones que dio el paciente vía teleconsulta. Ahora, yéndonos un poquito más allá del tema COVID, recordemos y sabemos y estamos seguros que esto, si bien nos ha tomado a todos por sorpresa, es algo que sin duda va a ser temporal. No sabemos cuándo va a terminar, pero lo que sí sabemos es que en un momento, recordando igual cosas que han pasado en la historia, recordando lo que sucedió en 1920, son temas momentáneos. Pero lo que sí estamos seguros es que la gente, al generar el hábito de ver los beneficios que tiene el agendar una teleconsulta, tanto doctores y pacientes, pensarán dos veces ahora, en lugar de tener que atravesarse la ciudad para nada más tener una evaluación de primera vez con el doctor. Sin lugar a duda, preferirán conectarse vía teleconsulta desde la comodidad de su casa o, por ejemplo, en la hora de almuerzo en sus trabajos, sin necesidad de tener permiso, de tener que solicitar un permiso para salir al médico. Entonces, todo este tema se va a quedar por razones mucho más allá del confinamiento y lo que estamos viviendo hoy por hoy, sino justamente por los beneficios que todos sabemos que tiene la digitalización en varios sectores. Y sin duda, el sector de la salud no es la excepción. Ahora, un poco por mostrarles esta película de lo que les enseñé al inicio, de cómo está el ecosistema de salud,
justamente con razón he puesto aquí la imagen de un paciente más grande, que ocupa un espacio más grande, en este caso de la pantalla, y aquí se van integrando todos los actores que les hemos contado en este momento, que hoy por hoy están, digamos, cada uno interactuando por su lado con el paciente. ¿Cómo vemos que va a evolucionar esto y que ya se están dando pasos agigantados en estos días, en estas semanas, para lograrlo? Todos estos actores van a tener una conexión directa con el paciente. Y no, sino que van a empezar a conectarse entre sí. Y esto es la conexión, la interoperabilidad, que se lo llaman, con estandarizando la conexión entre los distintos actores en función de generarle un mejor servicio al paciente. Que el paciente, cuando genera, por ejemplo, un reclamo en su aseguradora, no tenga que esperar varios días para generar esa respuesta de saber si su proceso será autorizado o no, sino que pueda hacerlo en tiempo real. Y para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos que no solamente todos los actores del sector hablemos, por decir de alguna manera, con el paciente de una manera más directa, sino también que continuamente e interoperativamente entre todos los actores tengamos una interconexión. Por mostrarles el camino de lo que sigue el paciente, tenemos sin duda, primero el paciente, ¿no es cierto? De ahí el paciente, el primer punto de decisión que toma justamente para llevar su trayecto con el doctor es elegir a qué doctor tiene que ir. Entonces hay más o menos cinco temas mapeados aquí en la manera de elección del paciente que nosotros hemos estudiado. La primera es que conozca al doctor, ya sea porque le ha atendido antes o porque es el doctor de la familia. La otra manera, recordemos también en los datos que les dábamos, es que las referencias de amigos y familias es muy importante al momento de elegir un doctor. Tenemos también la red médica, que sin duda tiene mucho peso, pues si el paciente forma parte de una aseguradora, de una red médica, es uno de los puntos importantes el poder acceder a un doctor bajo una metodología cero trámite y no tener que pagar valores adicionales o extras a su servicio que ya paga de su póliza de seguro. Otra manera muy común de encontrar hoy por hoy al doctor también es vía internet. Ingresar a internet, poner el nombre del doctor, poner el nombre de la especialidad en la ciudad y acceder a un listado con total transparencia justamente los doctores, que en eso también nosotros ayudamos al paciente. Pues el paciente, el momento que escribe el nombre del doctor o escribe la especialidad en la ciudad en la que está, le mostramos entre uno de los resultados del motor de búsqueda el listado en Doctor Easy, donde él puede acceder a opciones de doctores que justamente puedan atenderle. Y finalmente tenemos algo que es muy importante, sobre todo en ciertas especialidades, aquellas que están relacionadas, por ejemplo, con cirugía, el tema de la interconsulta. Sin duda también esa conexión doctor-doctor es muy importante en la manera de que el paciente va tomando la decisión de a qué doctor ir. Ahora, una vez que el paciente toma la decisión o ya sabe a qué doctor debe ir, viene otro paso. Ahora, ¿cómo le contacto? Entonces, el paso natural que ha habido en digamos, siempre en la parte médica es el teléfono. El teléfono, prácticamente el teléfono ha sido sinónimo de un consultorio, ¿no es cierto? O sea, uno cuando va a un consultorio, prácticamente el momento que se imagina el consultorio, se imagina el teléfono sonando y sonando y sonando de las llamadas que recibe el asistente. Y del otro lado, obviamente, también cuando uno trata de contactar al consultorio, de las primeras cosas que recuerda es el teléfono ocupado. Es así. Entonces, en esa línea, el teléfono sigue siendo, obviamente, uno de los canales con mayor penetración en los consultorios y en la manera en la que conectan los pacientes con doctores. Pero se están creando alternativas como la nuestra, en la que el paciente, sin necesidad de tener un cuello de botella de una persona que tiene que atender 10 llamadas al mismo tiempo, pueda acceder al horario y a la disponibilidad del doctor, no solamente en horarios de oficina en las que le pueda atender el asistente, sino también durante el fin de semana. Entonces, en esa línea se está abriendo un nuevo canal en función de los pacientes. Y el otro mecanismo que hay para justamente contactar al doctor, sin duda, es el asistir al consultorio. Físicamente, llegar al consultorio y pedir una cita ahí o esperar a que el doctor se abra un espacio y pueda atenderlo. Pero le he puesto en el último lugar realmente porque con la realidad que estamos viviendo en estos días, en estos meses, eso es prácticamente impensable en estos días. ¿Por qué? Porque si uno va a la sala de espera a ver el momento en el que el doctor finalmente puede atender, seguramente nos vamos a encontrar con más pacientes y no es lo ideal, mucho menos con toda la población de riesgo que asiste al doctor.
Entonces, en esa línea es muy importante replantear la manera también en la que nosotros, como pacientes, en la responsabilidad que tenemos de llegar a una cita, al doctor con cita previa. Por otra parte, todo esto se desencadena en que todo esto finalmente llega a la agenda del doctor, que la agenda del doctor usualmente ha sido papel y lápiz, no siempre es lo ideal, y entre los dolores más fuertes que tenemos justamente que el doctor lo empieza a sentir es cuando empieza a interactuar con los pacientes, no solamente en su consultorio, sino también en su casa. En su casa, a las 8 de la noche, a través de teleconsulta, necesita tener su agenda a la mano y ya no depender de un papel y lápiz que está necesariamente ubicado en un lugar y que si se olvidó en el consultorio o no lo tiene al día, es muy difícil poder saber a quién tengo que atender. Entonces, a la final, todo esto se desencadena en una agenda del doctor. Y a partir de esta agenda, se genera una historia clínica digital, que bueno, hoy por hoy muchos doctores ya utilizan una historia clínica digital, pero vale la pena mencionar que no todas las historias clínicas son digitales. Entonces, del paciente, si es que es la primera vez que asiste a dicho doctor, o busca justamente el expediente que tiene el paciente, sea digitalmente igual o sea de manera electrónica. Y en la parte también de acá se genera una facturación electrónica, una facturación, digamos, ¿no es cierto? Que puede ser electrónica, puede ser física, para que el paciente pague por la consulta. En la parte también, a partir de la historia clínica y el diagnóstico, se genera una receta y un pedido, que de ahí justamente el paciente va caminando a los siguientes actores, que usualmente es un pedido de laboratorio, la farmacia o la clínica y el hospital, ¿no es cierto? Y a partir de estos pedidos o las recetas médicas que se generan, también se genera a su vez una factura y un pago. Ahora, a partir de esta facturación, recién en este punto, usualmente es cuando el paciente envía y solicita la solicitud de reclamo con la aseguradora. Entonces, en este punto, de manera manual, recopilando todos los papeles, se envía a la aseguradora el proceso para que pueda abrirlo. Y la aseguradora también, de una manera bastante manual, digamos, gestiona la auditoría de justamente los pedidos de los pacientes para ver si tiene cobertura o no. Finalmente, después de pasar todo este proceso, se realizan las liquidaciones de los pendientes con doctores, con pacientes y con proveedores, entendiendo que justamente pudo haber pasado algún tiempo, tomando en cuenta además de dónde empezó el paciente. Entonces, en esa línea, ¿cómo es el ecosistema que estamos planteando y que el que hemos venido construyendo con Doctor Easy y con los partners y la red de partners que estamos construyendo? Eso se ve más o menos así. Tenemos en la parte izquierda, ¿no es cierto?, todo lo que es Doctor Easy. Tenemos ahí justamente la conexión del paciente con doctor, ¿no es cierto?, en la que el paciente puede elegir y tomar la decisión del doctor al que necesita asistir por los parámetros que busca, pero en una plataforma totalmente transparente con la información que necesita a su disposición. Por ejemplo, hoy por hoy ya somos la plataforma acá en Ecuador con mayor cantidad de referencias y recomendaciones de pacientes para doctores. Es decir, uno puede ingresar y si no conoce ningún doctor en otorrinolaringología, como les comentaba el tema de Patricia, uno puede buscar referencias y recomendaciones de otros pacientes y en base a eso tomar su decisión. Por otra parte, también incluimos la red médica. Estamos construyendo justamente con las redes médicas para que el paciente pueda acceder a estos servicios y tomar la decisión de su doctor que necesita. Puede filtrar su búsqueda, por ejemplo, en función de la especialidad que necesita, la ciudad en la que necesita la atención, el hospital que prefiere y que mejor también la red médica. Y se va filtrando en función de lo que busca el paciente. Además, también estamos con todo el proceso también de incluir al doctor con el agendamiento, es decir, que tanto para paciente como doctor manejamos la agenda y podemos emitir los recordatorios para reducir los no-shows de los pacientes del lado del doctor y también para el paciente poder optimizar los espacios y que no tenga que esperar varias semanas para acceder a una consulta, sino en tiempo real poder ver la disponibilidad del doctor y agendar la cita en el horario más cercano que él necesite. Ahora, también tenemos actores que son claves en este ecosistema que estamos construyendo y que se está construyendo en el sistema de salud. Por ejemplo, los sistemas de historia clínica digital. Acá estamos ya trabajando con los más grandes, igual, de las principales ciudades,
del país, y justamente son los sistemas que utilizan los doctores y que dan preferencia a los doctores por la facilidad de uso, por justamente también el protocolo de manejo de privacidad y por la manera en la que el sistema está organizado también de historia clínica, por la facilidad tanto del doctor como el asistente. Esto se conecta con Doctor Easy. Y finalmente también, un paso muy importante que se conecta con Doctor Easy y también con los sistemas de historia clínica digital, está el tema de las InsurTech. En este caso, por ejemplo, tenemos un aliado, un partner, que se encarga de automatizar, además de todo este tema que hemos pasado acá, el proceso de auditoría, en la que el paciente en tiempo real puede saber, por ejemplo, si esa cita médica va a ser cubierta o no y en qué porcentaje por la aseguradora. O, por ejemplo, si se genera la solicitud de reclamo, la receta, a través, ¿no es cierto?, de la historia clínica del doctor digital, esto se puede conectar en tiempo real con los proveedores de las redes de la aseguradora del paciente y justamente poder ver si necesita un laboratorio, ver si le va a cubrir la aseguradora o ver también la red de laboratorios que tiene de opciones donde sí le puede cubrir el pedido su red de seguros. En esta línea igual el paciente puede acceder a servicios cero trámite, en lo que justamente no necesita desembolsar el 100% del pago, sino que nada más deberá realizar un copago en algunos casos y en otros casos no deberá pagar nada. Entonces, en esta línea lo que estamos también ayudando es, como ven, a facilitar la conexión paciente-doctor, a que la información del paciente esté mucho más unificada, digitalizada y que pueda el doctor, no solo el doctor, sino el doctor en muchos casos compartirla por medio de interconsulta de esta información para que esa información del paciente pueda servir para salvar vidas. Lo que uno menos quisiera si uno llega a una sala de espera, digamos, inconsciente, lo más importante sería que el doctor pueda saber cuál es mi historial clínico, para que en función de eso sepan si soy alérgico o no soy alérgico a algún medicamento en especial. Entonces, en esa línea, esto ayuda a conectar. Y también en la parte final, lo que estamos ayudando es a ayudarle a la aseguradora a reducir tanto el fraude que se genera y también todo el tema operativo que genera y los costos operativos que genera el manejar una auditoría manual. Y por otra parte, al paciente entregarle un excelente servicio, pues en tiempo real sabe qué se le cubre, qué no se le cubre y cómo navegar mejor en esta red de su seguro para poder tener una excelente experiencia. Y en esta línea, un poco extrapolando y saliendo más allá de solamente el ecosistema de salud, vemos que, si bien les he comentado hasta este punto lo que es el ecosistema de salud, hay otros actores que se siguen integrando y se han integrado en estos días y en estas semanas, lo cual ha sido fantástico, ha sido como acelerar todo el proceso que veníamos trabajando. Nosotros estamos desde el año 2017 trabajando, pero en estos 3 meses ha sido como subirse a un auto a toda velocidad y adelantarse 3 años o 5 años en el proceso de digitalización. Entonces, en esa línea vemos mucha más apertura, por ejemplo, a la interconexión, no solamente con clínicas, hospitales, los doctores a través de Doctor Easy, los pacientes, las historias clínicas digitales, sino también, por ejemplo, esto conectarlo con servicios de delivery, para que el paciente, el momento que se genere el pedido, pueda realizar, ya sea solicitar un pick-up en la farmacia de su preferencia o solicitar que le pasen dejando en su casa o en su oficina. Por otra parte, también vemos cómo los seguros cada vez van también integrándose a este ecosistema de una manera mucho más conectada a lo que ya existe en el mercado, que eso es fantástico porque en esa línea no le imponemos un nuevo servicio, un nuevo sistema al doctor o al paciente, sino que se sigue conectando en función de lo que los pacientes y los doctores ya están utilizando, lo cual acorta el tiempo también de adquisición de una nueva tecnología o un proceso de transformación digital. Vemos también cómo los bancos también cada vez están abriendo sus puertas, los bancos, las tarjetas de crédito, las fintechs, para poder digitalizar ese pago que muchas veces con el doctor es en efectivo por N razones. Los bancos están, y justamente las entidades financieras, están con la apertura de poder entregar, por ejemplo, mayor flexibilidad y mayor apertura a comisiones menores en función del volumen que se genera. ¿En base a qué? A que cada vez más pacientes y doctores puedan acceder a un pago, por ejemplo, en línea, en el que ya no se deba realizar una transacción en efectivo que hoy por hoy además es riesgosa y además que si consideramos que muchas de estas citas se realizan hoy por hoy por medio de teleconsulta, sin duda la mejor opción, por no decir la única opción, es hacer un pago digital.
Entonces, en esta línea, todo se va construyendo en función del beneficio del paciente. Y esa es la perspectiva del futuro que nosotros vemos. Vemos un futuro en el que no hay un actor enorme que haga todo lo que necesitamos por el lado del paciente, sino la clave está en cómo los actores estamos conectándonos entre sí para crear un excelente servicio para el paciente, para doctores, en beneficio de todos los actores del sector de la salud y optimizar costos, reducir tiempos de respuesta y sobre todo poder democratizar y ampliar la cobertura y la accesibilidad de las redes médicas. Y justamente para eso es lo que trabajamos acá y impulsamos del lado Doctorici, y tenemos justamente ese propósito como equipo, el a través de la tecnología, de la facilidad del paciente, empujar esta transformación, siempre pensando en que la salud tiene que estar centrada en el paciente. Eso básicamente es la presentación que teníamos para contarles el día de hoy. Abierto a preguntas, entiendo que hay algunas preguntas en el chat. Déjenme verlas por acá. No sé si Carla, tú nos ayudas con guiando las preguntas, si no acá yo los voy leyendo. Creo que no tenemos preguntas por el momento. Entonces sí, un poco en estos pocos minutos que nos quedan, espero haber justamente propiciado la visión que estamos llevando del lado de Autorici, que no solamente es una visión única y de hacerlo solo nosotros, sino de justamente buscar el conectar todos los actores en función del servicio al paciente. Gracias, Diego. Muchas gracias por la presentación. Pues todavía no hay preguntas. Vamos a pasar a la siguiente presentación y muchas gracias. Encantado, gracias, William. Chico, toy. Ting.